Bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de Python. Bien, vamos a continuar con conceptos básicos de Python y bueno, vamos a ver una serie de módulos nativos que bueno, vamos a tener que utilizar habitualmente. Bien, estos módulos, uno se llama glob y el otro os. Bien, en este capítulo, como también vamos a utilizar vocales acentuadas, por ejemplo, pues vamos a codificar, vamos a tener que codificar el script, como ya vimos en el capítulo anterior, en UTF-8. Bien, y bueno, en este capítulo vamos a ver es cómo obtener información de un determinado directorio. Por ejemplo, obtener los archivos que contiene el directorio o obtener las carpetas que se encuentran dentro del directorio. Y vamos a empezar guardando el script en nuestra carpeta del tutorial Python como directorio.py. Bien, ¿cómo vamos a examinar un directorio? En la carpeta Python del tutorial vamos a crear una carpeta llamada directorio. Así que vamos un momentito a la carpeta Python del tutorial y creamos una carpeta, como he dicho, llamada directorio, que es la que vamos a examinar. Bien, nos introducimos dentro y vamos a crear, por ejemplo, un par de carpetas. Por ejemplo, a esta la vamos a llamar carpeta 1. Bien, creamos otra carpeta. A esta, por ejemplo, la vamos a llamar carpeta 2. Bien, y bueno, vamos a crear unos archivos de texto, por ejemplo. Por ejemplo, a esto lo vamos a llamar documento 1. Bien, vamos a crear otro documento, txt, por ejemplo, documento 2. Y, por ejemplo, vamos a crear otro documento que lo vamos a llamar, por ejemplo, solamente doc. Solo con 3 letras. Bien, vamos a ver cómo va a poder acceder a la información que se encuentra dentro de este directorio. Bien, pues vamos a dirigirnos nuevamente al editor de código. Y bueno, vamos a empezar importando los módulos. Vamos a empezar con el módulo glob y luego vamos a importar el módulo os con un submódulo que contiene llamado past. Bien, pues con glob, bueno, nos va a permitir indexar en la ruta seleccionada para examinar los archivos y documentos que contiene. Bien, el submódulo path, bien, nos va a permitir, entre otras cosas, saber si un archivo o carpeta existe en la ruta indicada. Para ello vamos a utilizar dos métodos de este submódulo llamado path, llamado isFile y isTir. Bien, supongamos que queremos saber todos los archivos y carpetas que contiene este directorio que creamos anteriormente. Bien, pues vamos a crear aquí, por ejemplo, lo siguiente. Bueno, esto nos va a regresar una lista. Bien, accedemos al módulo glob y al método glob. Y incluimos la ruta, que en este caso va a ser directorio. Y para filtrar todos los archivos y carpetas vamos a incluir el asterisco. Con el asterisco vamos a poder filtrar tanto las carpetas como los archivos que se encuentran dentro del directorio. Bien, vamos a ver el resultado. Vamos a mostrar aquí, por ejemplo, todos los archivos y carpetas que se encuentran en el directorio. Y incluimos la lista todos, ya que glob lo que nos va a regresar es una lista. Y aquí podéis ver que hemos incluido este filtro con el asterisco para que nos regrese todos los archivos y carpetas.
Bien, vamos a ver el resultado. Vamos a abrir un momentito la consola. Y nos dirigimos a la carpeta Python del tutorial. Bien, y vamos a ejecutar este script directorio.py. Bien, y aquí tenemos todos los archivos y carpetas del, bueno, esta lista que nos está mostrando, bueno, la carpeta 1 que creamos en el directorio, la carpeta 2 que creamos en el directorio, y los archivos de texto que creamos en el directorio. Es decir, aquí nos ha regresado todos los archivos y carpetas que se encuentran en el directorio. Bien, pero supongamos que solo queremos extraer los archivos, los archivos, no las carpetas. Bien, pues para ello vamos ahora a hacer uso del submódulo path y utilizando el método isFile. Bien, para ello podríamos, por ejemplo, abrir un bucle for aunque previamente vamos a crear una lista vacía que, por ejemplo, la vamos a llamar archivos. Bien, en esta lista vamos a almacenar todos los archivos que se encuentran en la carpeta directorio. Bien, bien, accedemos al módulo os, al submódulo path y al método isFile y incluimos la ruta del archivo que, bueno, como estamos recorriendo la lista todos, que bueno, aquí estamos obteniendo todos los archivos y carpetas, pues simplemente incluimos el correspondiente iteración con element. Bien, si es un archivo, entonces lo vamos a agregar a la lista archivos a través de la función append, que bueno, esto ya lo hemos visto en los arrays. Y finalmente podríamos mostrar el siguiente mensaje: todos los archivos del directorio, y incluimos lógicamente la lista archivos. Este método lo que nos va a permitir es saber si la ruta indicada, bueno, existe y se trata de un archivo. Bien, vamos a guardar y vamos a verlo. A ver, tengo aquí un pequeño error. Ah, bueno, he escrito aquí id es if. Venga, tiene un error de escritura aquí. Bien, vale. Guardamos y bueno, voy a probar nuevamente. Bien, y todos los archivos del directorio, bueno, pues los tenemos aquí, que son los tres archivos de texto que creamos: doc.txt, document1.txt y document2.txt. En este caso hemos filtrado solo para obtener los archivos. Bien, supongamos que en lugar de querer extraer solo los archivos, queremos extraer solo las carpetas que se encuentran en el interior del directorio. Pues igualmente vamos a abrir nuevamente un bucle for y vamos a recorrer todos los elementos de la lista, todos, que ahí se encuentran todos, tanto los archivos como las carpetas. Y abriríamos una sentencia if, accedemos al módulo os, al submódulo path y al método isFile y incluimos el elemento. Y en este caso, bueno, también vamos a crear una lista a la cual podremos llamar carpetas, que bueno, lógicamente en un principio va a estar vacía.
Y a la vez que va encontrando directorios, va encontrando carpetas, pues se la vamos agregando en este bucle. Simplemente accedemos a carpetas, al método append y agregamos el elemento. Y ahora podríamos mostrar pues todas las carpetas que se encuentran en el directorio. Todas las carpetas que se encuentran, todas las carpetas del directorio. Y incluimos la lista carpetas. Bien, vamos a ver el ejemplo. Guardamos y ejecutamos el script nuevamente. Bueno, a ver, tengo aquí un pequeño error. Lógicamente he puesto isFile y no es este método, es el método isdir. Lógicamente me he equivocado. IsFile es para comprobar si es un archivo y isdir para comprobar si es una carpeta. Bien, lo probamos nuevamente. Y bueno, y ahora sí nos va a regresar las carpetas. Lógicamente, en la carpeta que estamos examinando, pues solo se encuentra carpeta 1 y carpeta 2. Bien, vamos a continuar viendo otro ejemplo. Supongamos que solo quisiéramos extraer los archivos que tuvieran la extensión txt. Pues con glob lo podremos hacer. Por ejemplo, vamos a crear aquí esta lista txt, ya que glob nos va a regresar una lista. Accedemos al módulo glob y al método glob. Y bueno, incluimos el directorio que vamos a examinar, que es el directorio que creamos anteriormente, y incluimos el asterisco, el punto, bueno, y la extensión. Y bueno, y en este caso solo nos extraería los archivos txt. Bien, y bueno, esto lo podemos ver. Archivos punto txt del directorio. Y bueno, incluimos la lista txt. Vamos a verlo, vamos a guardar. Y bueno, lógicamente en el directorio que hemos creado solo hemos creado archivos con la extensión txt. Y lógicamente pues nos ha devuelto los 3 archivos txt que creamos anteriormente. Bien, a través de glob también podemos filtrarlo a través del número de caracteres que quisiéramos extraer. Supongamos que solo queremos extraer los archivos txt que contengan solo 3 caracteres. Por ejemplo, este, doc.txt. Pues lo podremos hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a crear aquí una lista llamada txt3 char, por ejemplo. Y bueno, accederíamos al módulo glob, al método glob, el directorio que vamos a examinar, y en esta ocasión vamos a utilizar, en lugar del asterisco, vamos a utilizar el signo interrogación. Y cada signo de interrogación corresponderá a un carácter. Es decir, como solo queremos los archivos que tengan el nombre con 3 caracteres, pues simplemente incluimos 3 veces el signo de interrogación. Y incluimos el punto y bueno, y la extensión que queremos extraer. Que bueno, en este caso va a ser txt. Y lógicamente en esta ocasión nos va a regresar solo una lista con este elemento que podemos ver aquí, doc.txt. Cada signo de interrogación va a corresponder a una letra del archivo, del nombre del archivo. Bien, vamos a ver el ejemplo, simplemente lo mostramos. Archivos txt con 3
caracteres. Y lo mostramos txt3char. Bueno, mostramos la lista y vamos a guardar y vamos a verlo. Bien, y lógicamente pues nos ha regresado solo doc.txt, ya que es el único que contiene 3 caracteres, como podemos ver aquí. Bien, pues como podéis ver lo bien que se complementan tanto el módulo glob como el submódulo de OSPAT para extraer información de directorios. Muy bien, y por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.